calcular la serie compleja de Fourier en el intervalo desde -pi hasta pi. Y lo que vimos en aquel directo fue estas dos fórmulas. La serie compleja de Fourier se calcula a partir de estos coeficientes. El coeficiente d sub 0, que se calcula como 1 sobre 2L de la integral de menos L a L de la función. Aquí lo que hay que entender es que la función, bueno, en este caso es esta exponencial, y la L son los extremos del intervalo. Hay luego personas que lo confunden con el periodo, pero no es el periodo, ¿sí? Son los extremos del intervalo. La forma en la que se relaciona la L con el periodo, la L sería la mitad del periodo. Por ejemplo, en este caso, la función exponencial está en el intervalo desde -pi hasta pi. Este intervalo tiene una longitud 2pi. Si nosotros calculamos la serie de Fourier de esta función en ese intervalo, vamos a obtener una función periódica con periodo 2pi. Entonces el periodo es 2pi, pero la L no es el periodo, es la mitad, es únicamente pi. Son estos extremos de aquí. Entonces L vale pi. Ahora, para el coeficiente d sub n tenemos esta otra fórmula. Aquí tenemos que multiplicar la función por la exponencial de -i por n por omega por t. Esta omega se definió como pi sobre L. Eso lo hicimos en el directo para simplificar un poquito la notación. Igual esto de aquí lo podríamos meter acá para no utilizar la omega. Omega es pi sobre L. Entonces en este caso, como L vale pi, omega sería pi entre pi que vale 1. Así que omega va a valer 1 en nuestro caso. Bueno, vamos a empezar entonces calculando el primer coeficiente, el d sub 0. L vale pi, así que nos queda 1 entre 2 por pi por la integral desde -pi hasta pi de la función que es e elevado a por t, e integramos. Bueno, la integral de esta exponencial es 1 sobre a de la misma exponencial. Y hay que evaluar desde -pi hasta pi, porque es una integral definida. Empezamos evaluando en el límite superior, aquí en lugar de la t ponemos pi, y luego restamos esta función evaluada en el inferior, en el menos pi. Entonces queda menos a por pi. Este 1 sobre a que teníamos aquí, de una vez lo saqué acá y multipliqué por 1 entre 2pi. Por eso quedó 1 entre 2 por pi por a. Esto de aquí es el coeficiente d sub 0. Pero en este caso nos va a convenir más expresar esto con uso de funciones hiperbólicas. Tenemos aquí una resta de exponenciales, donde en un exponente tenemos a por pi y en el otro exponente tenemos eso mismo, pero con signo negativo. Esto sugiere utilizar esta identidad. El seno hiperbólico de x es igual a la exponencial de x menos la exponencial de menos x entre 2. Vean que en este caso la x sería a por pi. Y de hecho aquí tenemos este 2. Este 2 lo podemos pasar aquí para que divida esta resta de exponenciales y entonces esto se puede expresar como el seno hiperbólico de a por pi. Así. Entonces este 2 ya lo quitamos porque se divide con estas exponenciales para poder utilizar esta fórmula. Nos queda el seno hiperbólico del exponente de la exponencial, que es a por pi. Y el 1 entre pi por a, aquí está. Entonces este de aquí es el coeficiente d sub 0. Hay que calcular ahora el coeficiente d sub n. Entonces, bueno, aquí nada más un último detalle. Como estamos multiplicando por una fracción, esto lo podemos subir aquí. Y acá abajo, en lugar de pi por a, podemos ponerlo como a por pi. Es exactamente lo mismo. Ahora vamos a calcular el coeficiente de sub n. Con esta fórmula es 1 sobre 2 por pi, porque l vale pi, de la integral de menos pi a pi, de la función, que es la exponencial de a por t, y luego por esta otra exponencial, menos i por n por omega por t. Pero omega es pi sobre l, y como dijimos que l vale pi, pi entre pi es 1. Entonces omega vale 1 y ya no hace falta ni siquiera escribirla. O sea que nada más nos queda menos i por n por t. Entonces aquí vamos a, en lugar de omega, la quitamos y ya nada más nos queda i por n por t. Tenemos entonces una multiplicación de dos exponenciales. Podemos aplicar leyes de exponentes y sumar los exponentes. Entonces queda a por t menos i por n por t. Y para hacer esta integral conviene factorizar la variable de integración que es la t. O sea que nos va a quedar a menos i por n multiplicado por la variable t. Y ahora calculamos esta integral, que es como esta de acá. Es 1 entre la constante. Bueno, así podríamos dejar el coeficiente de sub n. Pero siempre lo recomendable es simplificar lo máximo posible.
En este caso, estas exponenciales las vamos a separar como un producto. La exponencial de pi por la exponencial de menos i por n por pi. Aquí está. Estamos haciendo lo que hicimos acá, pero a la inversa. Ahora tenemos aquí una resta de exponentes, entonces separamos como un producto de exponenciales. Y acá hacemos lo mismo, queda e elevado a menos a por pi, y luego e elevado a i por n por pi. Positivo porque aquí menos por menos da más. Y ahora, aquí hay que recordar un poquito de variable compleja. Si recuerdan variable compleja, o los que ya lo hayan visto, que creo que ya para este tema ya tendrían que haber llevado algo de eso, e elevado a pi por i vale menos 1. De hecho, es una de las ecuaciones más famosas de la matemática. E elevado a pi por i vale menos 1. Pero además hay una n aquí. Entonces, esto lo podemos interpretar como e elevado a pi por i todo elevado al exponente n, porque así los exponentes se multiplicarían. Entonces, esto de aquí es como tener menos 1 elevado al exponente n. Y acá, menos 1 elevado al exponente menos n. O sea, así. Pero menos 1 elevado al exponente n o menos n es lo mismo. De hecho, aquí también otra forma de interpretarlo sería e elevado a menos pi por i, que también vale menos 1, es lo mismo. Y luego eso elevado a la n. ¿Sí? Entonces, esto de aquí sale de variable compleja. Otra forma, si esto no les convence, sería usar la fórmula de Euler. Y entonces esto se escribiría como coseno de n por pi más i por el seno de n por pi. El seno de n por pi es 0, seno de múltiplo de pi es 0, y el coseno de n por pi es menos 1 a la n. Entonces llegaríamos a lo mismo. Ahora vean que este menos 1 a la n es un factor común. Podemos factorizarlo aquí. Y vean que de nuevo va a aparecer una resta de exponenciales que podemos dividir entre este 2. O sea que podemos de nuevo aplicar esta fórmula. Entonces vamos a hacerlo. Bueno, este fue el coeficiente que obtuvimos hace un momento. Y ahora aquí factorizamos el menos 1 a la n. Entonces al factorizarlo lo ponemos de una vez aquí en el numerador. Y adentro nos queda la resta de exponenciales directamente. Podemos esta resta dividirla entre este 2. Y entonces esto equivale al seno hiperbólico del exponente de la exponencial, que en este caso es a por pi. O sea que lo podemos poner así. Seno hiperbólico de a por pi, que es estas dos exponenciales entre 2. Así que quitamos el 2, quitamos las exponenciales y ya nada más nos queda seno hiperbólico de a por pi. Y abajo queda el pi por a menos i por n. Ya tenemos el coeficiente de sub n. Ahora, vean que en este caso en especial, el d sub 0 se obtiene de aquí si sustituimos n igual a 0. Con n igual a 0, esto de aquí se hace 1 positivo, esto de acá abajo, bueno, este i por n sería 0, entonces queda pi por a. O sea que queda el seno hiperbólico de a por pi entre a por pi, que es exactamente lo que obtuvimos aquí arriba. Así que este d sub 0 es un caso específico de este d sub n cuando n vale 0. Eso no siempre es así. O sea, hay ocasiones, hay ciertas funciones para las cuales el d sub 0 no se puede obtener del d sub n, sustituyendo n igual a 0. De hecho, bueno, muchas ocasiones son así. Pero en este caso sí se incluiría. Por eso es que estas dos fórmulas se dan por separado, para recordarnos que hay que calcular este coeficiente por separado porque no siempre va a ser un caso especial de este de acá. Entonces, como este d sub n abarca todos, incluido el 0, podemos escribir la serie compleja de Fourier más fácilmente. Únicamente hay que quedarnos con este de aquí. Y hay que recordar que en la serie compleja de Fourier, la n no solamente son enteros positivos, incluye todos los números enteros, positivos, negativos y 0. ¿Sí? Es diferente que en la serie de senos y cosenos. En senos y cosenos nada más se incluyen los enteros positivos. Y bueno, y un coeficiente aparte que es el 0. Pero bueno, aquí son todos. Entonces, la serie de Fourier compleja es esta de aquí. La suma desde menos infinito hasta infinito, o sea, recorriendo todos los números enteros, negativos y positivos, de los coeficientes de sub n por la exponencial de i por n por omega por t. Esta omega que aparece aquí es la misma de acá. O sea que en nuestro caso vale 1, porque L es pi.
Entonces, omega vale 1, así que la serie compleja de Fourier en este caso va a ser esta de aquí. La suma desde menos infinito a infinito de este coeficiente en general, que aquí está, por la exponencial de i por n por 1 por t. El 1 pues no lo ponemos, nada más es i por n por t. Ahí está la serie compleja de Fourier. Ahora, esto se puede escribir así en este caso, por lo que les mencionaba, de que el d sub 0 se incluye aquí, ¿sí? En el caso de que no se incluyera, tendríamos que escribirlo aquí aparte y aquí especificar que n es distinto de 0. Muchísimas gracias a todas las personas que me apoyan con su membresía en YouTube y en Patreon. De verdad, infinitas gracias por todo su apoyo.